Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de 2 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. 2 Corintios 10, 12 al 18. En el día de hoy vamos a leer bastante Biblia. Es decir, así que si no te la has traído, intenta tener cerca a alguien con quien leer, porque vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender aquello que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. En 2 Corintios, Pablo dice lo siguiente: porque no osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos asignó para llegar también hasta vosotros. Porque no nos salimos de nuestros límites como si no hubiéramos llegado a vosotros, pues hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos. Más bien, tenemos la esperanza de que con el progreso de vuestra fe se incrementará considerablemente nuestro campo entre vosotros, conforme a nuestra norma, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en territorio ajeno, como para gloriarnos de la obra ya realizada por otros. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no has aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Me gustaría que nos fijásemos en una expresión que hemos leído y que en otras versiones habla, en esta dice el progreso de vuestra fe, en otras versiones dice el aumento de vuestra fe y en otras versiones dice el crecimiento de vuestra fe. Porque me gustaría hablar hoy acerca de cómo aumentar nuestra fe, es decir, cómo ejercitar nuestra fe. Estamos en un tiempo, en el principio de año, que es una época en la que la gente hace muchísimos propósitos. Los gimnasios se llenan de gente queriendo ponerse cachas y preparar ya lo que se llama la operación bikini, ¿no? Para que cuando llegue el verano pues no estén por ahí colgando las mollas. Hay una realidad, y es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que hay cosas que requieren un esfuerzo y que uno no puede levantar directamente 100 kilos. Yo no puedo llegar a un gimnasio y decir, mire usted que vengo a levantar 100 kilos. Te dice el que está allí, tú estás chalado. Empieza por 5, empieza por 10, luego sube a 20, luego sube a 30 y al final a lo mejor llegas a los 100 kilos, pero a lo mejor nunca llegas a los 100 kilos. Pero hay una necesidad de ejercitar si queremos avanzar. Es decir, una persona haciendo ejercicios cada día con una pesa de 1 kilo no va a avanzar mucho. En la primera semana a lo mejor puede estar con 1 kilo, pero tendrá que ir poniéndole 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos para poder aumentar y para poder crecer y avanzar en lo que tiene que levantar. De eso me gustaría hablar en el día de hoy. Pero quiero que recordéis un pasaje en el que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Os acordáis? La fe puede aumentar, como hemos leído aquí, puede crecer, puede avanzar. Pero tenemos que partir de algo.
Jesús no le dice, no le da una fórmula mágica. Gracias a Dios por la sabiduría del Señor. Porque si no, todos nosotros estaríamos repitiendo la fórmula mágica para que la cosa funcionase. El Señor le dice un principio esencial. Mira, para que algo pueda crecer, hay que tener al menos un poquito. Si tú tienes un poquito y lo pones en función, eso que tienes puede crecer. Lo mismo que nosotros tenemos unos músculos y si los ejercitamos, crecerán. En la misma manera, nuestra musculatura espiritual, es decir, aquello, hermanos, que tenemos como una forma de fe, va a crecer si somos capaces de ir avanzando conforme vayan viniendo las circunstancias. Hay 4 pasajes que vamos a leer en el día de hoy. Por eso os decía que preparaseis vuestras Biblias. Son 4 pasajes que nos van a servir porque hay unas constantes en estos pasajes que nos van a ayudar a ver cómo aumentar nuestra fe, cómo crecer nuestra fe, cómo hacer que tengamos más fe la siguiente vez que nos enfrentemos a los problemas. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, nos habla acerca de las bodas de Caná. Y dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos, para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 64 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 1 al 15, en el que se narra lo que es la multiplicación de los panes y los peces. Dice: después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron, pues, como 5.000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias,
los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Vamos a leer el tercer pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es el pasaje conocido como el aceite de la viuda. Y dice: entonces, una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de fuera de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Y vamos a leer el cuarto pasaje, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Es el pasaje de la viuda de Sarepta. Dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Bueno, hoy hemos leído bastante Biblia, ¿eh? Hay muchas veces en que apenas con un versículo nos basta. Estos 4 pasajes nos van a ayudar a entender lo que quiero compartir hoy con vosotros. Porque
En todos ellos hay una enseñanza común y es, hermanos, cómo enfrentarnos a los problemas y cómo ejercitar nuestra fe para poder ir aumentándola. Lo primero de todo, hermanos, en los 4 pasajes es el constatar un problema. Es decir, nuestra fe va a crecer de una manera que no nos gusta. Es a través de los problemas. Cuanto más fuerte es el problema, más se desarrolla nuestra fe. Es lo mismo que si yo le pongo más peso a mis pesas en el gimnasio. Cuanto más ejercicio haga, más fortaleza tendré. Nosotros queremos, hermanos, no queremos ninguna prueba. Pero las pruebas tienen un objetivo y es hacernos crecer en el reino de Dios. Y fijaos la forma tan sencilla en que están contadas las situaciones. En el primer pasaje, en las bodas de Caná, la circunstancia es: no tienen vino. En el segundo pasaje, en la multiplicación de los panes, es: ¿de dónde sacaremos para darle de comer a tanta gente? En la viuda de los hijos de los profetas, la constatación de lo que hay es: los acreedores vienen a llevarse a mis hijos como esclavos. Y la viuda de Sarepta termina diciendo: estoy preparando el último panecillo que me queda para después echarnos a morir. Hay una realidad, hermanos, y es que las pruebas, cuando están. Es decir, la fe no se ciega. Los problemas no dejan de serlos porque los ignoremos. Hay gente que es tan torpe que piensa, si yo no acepto esto, ¿no? Yo he escuchado algunas veces, seguramente algunos de vosotros también, a gente por la cual se va a orar por una enfermedad y le dice el pastor al creyente: no recibas la enfermedad, rechaza la enfermedad. ¿La habéis escuchado? Lo he escuchado así. Pero la enfermedad ya está ahí. El hecho ya está ahí. El problema ya está ahí. Ahora, frente al problema, ¿qué es lo que hacemos? Es a donde yo creo, hermanos, que el Señor nos quiere llevar. Porque frente al problema, nosotros lo que tenemos es que esperar en que hay alguien mucho más grande que nosotros, que tiene planes muy por encima de los nuestros para poder hacer la diferencia. Si el problema es grande, como estos 4 problemas que hemos visto aquí, el Dios que tenemos es más grande que los problemas. Hermano, nosotros no podemos solucionar muchas veces los problemas con los que nos enfrentamos. No somos capaces. Y además no nos ayuda el hecho de taparnos los ojos y decir: no existen. Los problemas están. No tienen vino, le dice Jesús. Jesús pregunta: ¿cómo le daremos de comer a toda esta gente? Aquella mujer decía: no tengo nada y vienen a llevarse a mis 2 hijos. Y la otra pobre decía: voy a hacer la última tortita que me queda y después nos vamos a echar a morir. La situación es la que es. La vida es la que es. Las circunstancias, hermanos, son las que son. Pero tenemos a un Dios grande. Tenemos a un Señor que está por encima de todo ello.
Fijaos, hermano, hay algo que me llama la atención en este pasaje. Y es que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer y esperar lo imposible. Escucha bien. Creer y esperar lo imposible. El mundo real es el que es. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, no nos movemos solamente en la esfera de lo natural. Hay un mundo espiritual, un reino en el que es Dios el que reina. Y en ese reino, hermanos, Dios es poderoso para hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Lo que nosotros no podemos solucionar, el Señor lo puede solucionar. ¿Saben lo único que Él necesita, hermanos? Es entender lo que tenemos en nuestra mano. ¿Os habéis dado cuenta de uno de los pasajes en que el profeta le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? ¿Os habéis dado cuenta? Hay algo muy elemental en estos 4 pasajes. Hermano, todo parte de lo muy poco para conseguir algo mucho más grande. Es decir, fijaos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, o le pidieron, aumentanos nuestra fe, Jesús no les dio un discurso, no les dio una enseñanza enorme, les dijo, mira, la fe se aumenta poniendo a funcionar lo mínimo que tengas. Es decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, si tuvierais solamente eso, os digo que veríais la gloria de Dios. Hermanos, no se puede aumentar lo que no existe. No sé si me explico. Es decir, hay que partir de algo. Para aumentar algo hay que partir de algo. Y la Biblia dice que todos nosotros hemos recibido una medida de fe, aunque sea como un grano de mostaza. Ahora, nosotros tenemos que poner a funcionar esa fe. Y tenemos que creer, hermanos, que hay algo por encima de lo natural. Lo natural son los problemas. Estos 4 problemas que hemos visto aquí. Eso es lo natural. Pero, hermano, en el reino de Dios, Dios ve las cosas de otra manera. Fijaos, en el caso de Caná, la visión natural de las cosas era no tienen vino, ¿verdad? Esa era la visión natural. Pero la visión de Dios era otra. Hay 6 tinajas de agua. Algo suficiente para multiplicarlo. Quiero que te quedes con esta frase. Algo suficiente para multiplicarlo. Donde lo natural dice, no hay vino, Dios dice, hay 6 tinajas de agua. Donde lo natural dice, ni con el salario de un hombre durante 6 meses podríamos darle un bocado a cada uno, en el terreno espiritual, Dios ya sabía que había un muchacho que tenía 5 panecillos y 2 peces. Algo suficiente para multiplicarlo. Poquita cosa, pero suficiente para multiplicarlo. En el caso de la viuda de Samaria, lo natural era decir, no puedo hacer nada, estoy sin recursos. Pero en el mundo espiritual, Dios dice, hay un poco de aceite, algo suficiente para multiplicarlo. Y en el caso, hermanos, de la viuda de Sarepta,
en lo natural no había mucho que hacer. Era comerse lo último y después morirse. Eso era todo lo que esperaba. Pero en el mundo espiritual había un poco de aceite y un poco de harina, algo suficiente para multiplicarlo. ¿Te das cuenta, hermanos? Dios hace cosas grandes con muy poquitas cosas. Dios hace maravillas con una fe pequeñita. No tenemos que tener, hermanos, grandes cantidades de fe. Tenemos que poner a que crezca la poquita que tengamos. No sé si me estoy explicando. Pero el pasaje es muy claro, los pasajes son muy claros. Hay, hermanos, además, algo importante. Y es la importancia de seguir la dirección de Dios. Fijaos, en los 4 pasajes hay una constante. Había que hacer lo que Dios dijese. Es decir, las cosas no suceden porque nosotros queramos. Ni siquiera porque nosotros nos creamos que van a suceder. A veces nos convencemos de que va a pasar algo, de que Dios va a hacer algo, y al final no pasa. Porque no era la voluntad de Dios, era nuestro deseo. Nosotros deseábamos que sucedieran cosas y las manifestábamos como que Dios estaba diciendo que iban a suceder, y al final no sucedían, porque no venían de Dios. Pero fijaos, hermano, cuando Dios dice, siempre se produce la transformación. Y en Caná se escuchan las palabras, haced todo lo que Él os diga, llenad las tinajas de agua. En el monte se escucha que se recuesten, dadles vosotros de comer, tomad y repartid. En Samaria se escucha, trae vasijas, pero no te conformes con pocas. En Sarepta, hazme primero a mí una tortita de pan. Hermanos, en los 4 casos se resalta la importancia de obedecer lo que Dios dice. Las cosas no vienen cuando yo quiero ni cuando en un arrebato de prepotencia yo declaro algo. No sé si me explico. Pero a veces uno dice, yo declaro que va a suceder, y te quedas con tu declaración. Pues luego no sucede nada. Porque cuando Dios no está detrás, hermano, las cosas no pasan. Cuando Dios está detrás, Él multiplica ese poquito grano de fe que hay para hacer cosas mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Es importantísimo depender de Dios y escuchar también, como dice la palabra de Dios, a sus profetas. En 2 de Crónicas se dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 2 promesas seguidas. Creer a Dios nos da seguridad. Seguir la directriz de los profetas de Dios nos trae prosperidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso es lo que hay. En los 4 casos, hermanos, que hemos visto, se produjo un milagro que alteró las leyes físicas. Uno fue instantáneo, el cambio del agua en vino. Es decir,
No sabemos cuándo fue, pero una vez que se llenaron las tinajas de agua, ese agua se transformó en vino. Y cuando fueron a probarlo era, además, de la mejor calidad. Hermano, Dios no hace mediocridades. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y si nos tiene que dar vino, nos va a dar del mejor vino. Es decir, porque el Dios que tenemos es un Dios que le gusta la calidad. Le gusta lo bueno. Entonces es importante entender eso. Fijaos, los demás, todos los demás milagros, hermanos, fueron progresivos. El pan y los peces se iban multiplicando conforme se iba dando. El aceite seguía creciendo mientras se seguía echando y hubiese falta. Y la harina y el aceite de la viuda iba creciendo conforme había necesidad. Todo se multiplicaba. El pequeño grano de mostaza de la fe iba creciendo hasta producir algo importante. De los 4 casos, a mí el que más me llama la atención es el de la viuda de Sarepta. Es aquella que Elías le dice, ve, tráeme primero agua, y luego le dice, tráeme pan, ¿no? Y me gustaría que nos pusiéramos en situación. La tierra de Israel estaba empezando a sufrir los efectos de la sequía. Ya no quedaba agua en el arroyo, tanto que Dios le dice a Elías que él estaba viviendo en el arroyo de Querit, que se vaya a Sarepta porque él ha preparado allí una mujer para que lo cuide. Fijaos, hermanos, que lo primero, esta es la primera prueba, lo primero que le pide Elías a la mujer en medio de una sequía es un vaso de agua. La paradoja más completa. No hay agua, pero yo te pido agua. Y hermanos, sin embargo, aquella mujer va a traerle el vaso de agua. Y cuando va a traerle el vaso de agua, Elías, sin conocer todavía nada, aunque yo creo que como profeta de Dios tenía que tener algún conocimiento, le dice, tráeme también un poco de pan. Y ella le dice, mira, yo no tengo pan, lo único que me queda es un puñadillo de harina, un poco de aceite, y estaba recogiendo ahora mismo unas leñas para hacer una tortita, comérnosla mi hijo y yo, más bien mi hijo que yo, y luego morirnos. Elías le dice algo muy duro. Le dice, vale, pero ve y hazme primero a mí una tortita de pan. Primero, a mí. Las que sois madres, imaginaos, hermanos, el sentimiento que tuvo que sentir aquella mujer. Primero que qué, Elías. ¿Tú primero que mi hijo? ¿Pero qué te has creído? Es decir, aquí tú estás chalado. Si lo que queda es un poquillo, mi niño es lo primero. Si nos pusiéramos, hermano, en el día de hoy y nos pasara algo así, al día siguiente en los periódicos saldría, pastor Caradura le quita
al hijo de una viuda su última comida. Al día siguiente estábamos en todos los periódicos. Esa sería la reacción natural, porque no había nada primero. Sin embargo, hermanos, qué importante era aprender que es más bendecido de parte de Dios dar que comerse uno lo suyo propio. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me daba una advertencia para muchos hijos de su iglesia. No pienses que lo tuyo es tuyo y que tienes todo el derecho a comértelo tú y los tuyos. Porque si decides hacerlo así, puede que al final lo único que consigas sea alargar un poco más tu final. No sé si me he explicado claramente. No pienses que lo tuyo es tuyo y que tú tienes el derecho a comértelo tú y los tuyos. Porque si decides hacerlo así, puede que al final lo único que consigas sea alargar un poco más tu muerte. Eso es lo que le pasaría a la viuda si se hubiese comido su pan. Hubiera durado hasta que el pan se terminase. Pero Dios tenía un plan, hermanos. Lo poquito que había se podía multiplicar. Y cuando eso se multiplicase, no iba a faltar nunca. Porque si nosotros somos capaces, si eres capaz de entender que cuando das, estás sembrando y el producto se multiplicará con la bendición de Dios y haces caso a los profetas de Dios, la promesa es, serás prosperado. Nosotros decidimos, me como lo mío, uso lo mío, tengo todo el derecho, ¿verdad? ¿Quién me va a decir a mí a quién le tengo yo que dar lo mío? Lo mío es mío. Y el Señor está diciendo, ten mucho cuidado con lo tuyo. Que vale, al final te lo puedes comer todo. Pero eso lo único que va a hacer es retrasarte un poquito tu muerte. Si eres capaz de aprender a desprenderte de ti mismo y a dar más allá, la bendición de Dios y la prosperidad va a estar sobre tu vida. Ahora nosotros tenemos que decidir. ¿Queremos comernos lo nuestro? Tenemos todo el derecho, como aquella mujer. Pero hermanos, lo que trajo bendición a aquella mujer fue precisamente el hecho de poder decir, lo mío para el profeta. Primero para el reino de Dios. Después para mí. Y nunca le faltó. No sé si captamos, hermanos, todo el contenido espiritual que hay en ese pasaje. Pero hay una enseñanza importantísima. Tú puedes usar tu vida y tus cosas solamente para ti y para los tuyos. Y comértelo todo. Y al final quedarte sin nada. Y morirte un poquito más tarde. Pero si tú eres capaz de decir, pongo el reino de Dios por delante de lo mío, la bendición de Dios va a estar sobre ti y no te va a faltar de nada. Porque de lo pequeño, como estamos viendo,
Dios multiplica y hace algo muy grande. ¿Sabes? Tu fe va a crecer más conforme te vayas enfrentando a problemas más grandes. Yo sé que esto no te gusta. Bueno, me gusta a mí. Pero hermanos, ese ejercicio de fe en el cual le vamos metiendo más pesas, le vamos metiendo más peso, vamos haciendo más ejercicio cada día, va fortaleciendo nuestros músculos espirituales. Y como hemos leído al principio, el avance, el crecimiento, el aumento de nuestra fe, hermanos, sirve para que todo el alrededor nuestro mejore. Para que toda nuestra vida cambie. Para que nuestros valores se transformen. Y entonces ya no estamos, hermanos, solamente mirando por nosotros mismos, sino que estamos poniendo en primer lugar lo que es el reino de Dios. Y cuando ponemos el reino de Dios, al final, lo hemos leído, seremos prosperados y bendecidos. Tú decides, ¿te quieres comer tu pan? Allá tú. ¿Quieres terminarte la harina y el aceite que te queda? Allá tú. ¿Quieres compartirlo? Ten por seguro que no te va a faltar. Eso es lo que el Señor hizo con aquella gente. Yo quiero animarte, hermano, a que lo poco que tengas lo siembres. A que tu pequeño granito de mostaza lo pongas en la tierra. Porque, hermanos, de lo pequeño Dios hace algo muy grande. Y lo hemos visto en estos 4 pasajes. No hay dificultades para Dios. Los humanos vemos desde nuestra posición y decimos, no tienen vino, no tenemos pan para darles, se van a llevar a los niños, es decir, nos vamos a morir. Esa es la visión natural. Hermano, el reino espiritual, la visión de Dios es otra. Hay tinajas de agua que se pueden multiplicar. Hay aceite que se puede multiplicar. Hay un poquito de pan y 2 pescadillos, 5 pescadillos y 2 panecillos que se pueden multiplicar. Y hay aceite y harina para que nunca falte. Tenemos que poner, si queremos crecer y avanzar, tenemos que poner a funcionar ese pequeño grano de mostaza que tenemos como fe. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Queréis que os aumente la fe? Pues os digo, poned a funcionar ese pequeño grano de mostaza que tenéis como fe. Porque de lo pequeño se multiplica, pero hay que partir de algo. Y Dios quiere que de lo pequeño que tengamos podamos partir de algo para su reino, no para nuestro beneficio, hermanos. Si aquella mujer hubiese pensado solamente en su beneficio, en su hijo, al final se hubieran muerto los 2. ¿Sabes lo que sucedió? Ella vivió y no le faltó en ningún momento, porque puso el reino de Dios por delante de su propia casa. Así que yo quisiera dejaros esta reflexión, hermanos, y que aprendamos a ejercitar nuestra fe. Con cada problema, hermanos, vamos creciendo. Cuando pasamos por un problema grande, nos fortalecemos más. Y cuando llega el siguiente, aunque sea más grande, estamos en disposición
de soportarlo. Pero tenemos que empezar por poner a sembrar ese pequeño grano de mostaza para que se multiplique para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude y que aprendamos, hermanos, a tomar las decisiones correctas, a ejercitar la fe y a poner primero el reino de Dios. Cuando hacemos eso, la bendición del Señor está asegurada sobre nuestra vida. Padre,